Pasar a sus asientos y si son tan amables y vayan a sus Biblias a Filipenses capítulo 2 y hoy mi meta es tratar de terminar el capítulo 2, pero antes de que entendamos realmente cuál es el enfoque central de lo que está tratando Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, debemos entender muy bien cuál es la idea central. Recuerden que cuando entramos a Filipenses y comenzamos a hablar, este es el tema que nosotros estamos viendo en el estudio de esta carta, el gozo. Escoge el gozo, y nuestro argumento es que es el que Pablo está enfocando, es que el gozo es una elección que nosotros hacemos. Nosotros elegimos el gozo, nosotros elegimos cómo nosotros queremos vivir nuestra vida, confiando en Dios o confiando en nuestras propias fuerzas. Y en el capítulo 2 hay una idea central que se trata en los versículos 3 y 4 del versículo 2. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda, me estoy adelantando, pero el 3 y el 4, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el principio central del capítulo 2 de Filipenses. No hagan nada para buscar su propio beneficio, pongan a la otra persona por encima de ustedes mismos. Y con este principio en mente, Pablo lo va a explicar y lo va a ejemplificar con 4 ejemplos. Número 1, Pablo comienza poniendo el primer ejemplo, que es Jesucristo. En los versículos 5 al 11, los versículos 5 al 11, hablando de Jesucristo, Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, entregó todo a sí mismo y se hizo un siervo. Ese es el primer ejemplo que Pablo da de cómo nosotros vivimos para otro en vez de para nosotros mismos. Comienza con el ejemplo de Jesucristo. Pablo hace otro ejemplo y el segundo ejemplo que él pone es a él mismo. El apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 2 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Si Pablo, aunque yo sea puesto y que mi vida sea puesta como un sacrificio, con tal de que ustedes alcancen el gozo, con tal de que ustedes conozcan de Cristo, a mí no me importa poner mi vida en peligro. Ahora, si los hermanos de Filipenses escuchan estos ejemplos, dice, sí, Pablo, pero eso es Jesucristo que hizo eso, y tú eres son ejemplos inalcanzables quizás para nosotros. Quizás usted puede decir, sí, por eso el apóstol Pablo y ese Jesucristo, 2 ejemplos que son personas superhéroes de la fe. Bueno, él pone 2 ejemplos más que son muy allegados a ellos, y es el ejemplo de Timoteo que vimos la semana pasada. El versículo, si usted ve en Timoteo, el versículo 20 y 21 del capítulo 2, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo fue un ejemplo que Pablo puso y dice, este hombre no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Este hombre pone su vida en sacrificio para el bienestar de otras personas. Este es un ejemplo de alguien que pone a otro por encima de sí mismo. El cuarto ejemplo, que es el que vamos a ver hoy para concluir el capítulo 2, es el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito no es un nombre de un medicamento. Epafrodito no es un virus. Epafrodito es un nombre que se encuentra en la Biblia y que de hecho, si usted, hermana Daisy, hermana Madeline, están embarazadas, un bonito nombre para
para pensar en si es un niño, Epafrodito, hey Epafrodito, pero son unos nombres quizás para considerar. Ya yo terminé, nosotros cerramos la fábrica, así que no, si fuera le pusiera yo ese nombre. No, pero Epafrodito es un nombre que la idea de este nombre es alguien, significa amor, significa fertilidad, viene de la diosa griega Afrodita, y por eso entendemos que Epafrodito fue alguien que no necesariamente conoció el evangelio de su padre, sino que Pablo atrajo a esa persona a Cristo y le predicó el evangelio. Viene de una descendencia griega, no tiene mucha conexión con el mundo judío, así que Epafrodito fue alguien que conoció a Cristo y que Pablo entonces lo tuvo en muy alta estima. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Y leo de la siguiente manera, 25 al 30 del capítulo 2 de Filipenses: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se enfermó, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En hay un principio que yo quiero tomar de estos versículos, y de ahí tomar algunas características para hablar acerca de este personaje. Y este es el principio. En la obra de Dios, nadie es imprescindible, pero todos somos importantes. En la obra de Dios, nadie es imprescindible. Es decir, si tú no estás o Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra como Él quiera y cuando Él quiera, a través de quien Él quiera. Pero al mismo tiempo encontramos en las Escrituras que Dios le da una importancia a la involucración del hombre y de las personas para Él llevar su obra. Que no es que nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto, sino más bien que Dios nos ha dado el privilegio de que le podamos servir a Él, y nos da importancia en ese sentido. Entonces, en la obra de Dios nadie es imprescindible, pero todos somos importantes. Y con esto en mente, con este principio, quiero ver 3 características en la vida de Epafrodito que pueden servirnos a nosotros y podemos sacar enseñanzas para nuestra vida práctica. En primer lugar, yo quiero que ustedes vean en el versículo 25, un creyente espiritualmente balanceado. Un creyente espiritualmente que estaba balanceado en su vida como cristiano. ¿Cómo vemos esto? Bueno, en las palabras y las descripciones que Pablo da en el versículo 25. Él comienza diciendo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Me era lícito, tengo que hacerlo lo más pronto posible, necesario, es urgente esta decisión que tengo que tomar. Pero mire cómo él describe a Epafrodito. Número 1, él dice: mi hermano. Mi hermano. Nos da por sentado que esta era una persona que había sido salvo por la sangre de Jesucristo. Pablo vio a Epafrodito como alguien igual. Pablo vio a Epafrodito como delante de Dios tenían la misma posición. Pablo no se vio a sí mismo como más importante que Epafrodito, sino más bien que dijo: tú eres mi hermano.
Tú y yo tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios delante de Dios. Cuando tú estás en una familia y hay varios hermanos, lo ideal, porque no pasa porque somos pecadores, pero lo ideal es que tengan los mismos privilegios, tengan los mismos beneficios, porque son hermanos. Pero como tenemos a un Dios y un Padre perfecto, y nosotros como sus hijos, cuando hemos venido a Cristo, Pablo está diciendo, yo no soy más importante que tú. Yo no, porque yo sea apóstol o porque tenga este reconocimiento, no me hace más importante, sino que tú eres mi hermano. Porque nosotros somos de un mismo lugar, pertenecemos a una misma familia, la familia de Dios. Nosotros acostumbramos a decirle a personas, mi hermano, mi brother, mi pana, lo que sea que ustedes digan, mi compadre. Pero debemos entender que la familia más importante que nosotros tenemos, nos guste o no, es la familia de Dios. Porque nuestra familia terrenal, si no son creyentes, tienen un límite. Cuando nosotros morimos y esa persona, tus familiares no son creyentes, tú eres parte de esa familia por un tiempo limitado. Pero cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos hermanos y somos hermanos por la eternidad. Por eso es importante que comencemos a llevarnos bien por ahora, porque te guste o no la característica, la personalidad de tal hermano, lo vas a tener por la eternidad. Imagínese eso, el hermano que te caiga bien o te caiga mal, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, tú lo vas a tener por la eternidad. Y quizá Dios te lo va a poner al lado ahí para que lo tenga que ver todos los días de tu vida. Así que Pablo nos dice aquí, tú eres mi hermano, yo te aprecio. Pero también Pablo dice, mi colaborador. La segunda característica es que este hombre era un colaborador, alguien que trabajaba de lado al apóstol Pablo, alguien que entendía la necesidad de colaborar, de involucrarse en lo que Pablo necesitaba. Recuerde, Pablo está encarcelado. Y Pablo no tenía la facilidad de poder salir de la cárcel, así que él necesitaba la colaboración de otras personas. ¿Y quiénes fueron estos dos personas que estaban de cerca? Timoteo y Epafrodito. Epafrodito estaba colaborando y ayudando en lo que sea que Pablo necesitaba. No era alguien que se sentó a esperar que le dijeran qué hacer, fue alguien que se involucró. Vio una necesidad y actuó. Déjame llevarlo eso, déjame traspolar eso a nosotros hoy en día. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice, bueno, lo que están sirviendo y lo que están ayudando a la iglesia son los que se paran aquí a cantar, los que tocan un instrumento, el que habla. No, hay necesidades que todos nosotros podemos colaborar, tanto dentro como fuera de la iglesia. Es alguien que estaba activo, con los ojos abiertos, a decir, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo involucrar? No estaba, como decimos nosotros, calentando bancos, estaba sirviendo. Pero también fue un compañero de milicia. Es la idea aquí de un soldado que está al frente en la batalla, está dispuesto a sufrir si fuese necesario. Ese fue Epafrodito. Epafrodito estaba dispuesto a servir con el apóstol Pablo, aunque esto le costara a él sacrificios. Compañero de milicia. Lo que implica es que Epafrodito sufrió por causa del evangelio. Epafrodito, vamos a ver más adelante que pasaron muchísimas cosas en su vida a causa de él servir a Cristo, a causa de servir en el evangelio, porque era alguien que estaba al frente en la batalla. Y déjame decirte esto, mientras más sirves al Señor, más ataques vas a recibir. Mientras más sirves al Señor, más ataques vas a recibir de Satanás, más ataques vas a recibir de las mismas personas, porque estás haciendo un servicio que va en contra de lo que Satanás quiere que se haga.
pero también Epafrodito fue un mensajero. Un mensajero, es decir, la palabra aquí es apóstolos, alguien que llevaba un mensaje. No un apóstol en el sentido de los 12 apóstoles, sino un apóstol como un misionero, como alguien que estaba llevando y cumpliendo una misión. ¿Y cuál era la misión que él estaba cumpliendo? Esta era la misión. Recuerden, al principio hablamos un poquito de esto estudiando el capítulo 1, pero Pablo está encarcelado. La iglesia en Filipos sabe de las necesidades de Pablo y envía un dinero. A quien eligen para llevar ese dinero es Epafrodito. Epafrodito tiene la responsabilidad de trasladarse a unas 800 millas para llevar este dinero al apóstol Pablo. Luego Pablo va a escribir una carta y va a enviar esa misma carta con Epafrodito para que la lleve a Filipos. Así que era una persona de confianza y Pablo lo describe en la última característica como un ministrador de mis necesidades. La idea de ministrador aquí quiere decir alguien que hace un servicio sagrado. Es como lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes eran ministradores, es decir, ofrecían un servicio sagrado en el templo para Dios. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Para Epafrodito era tan importante lo que él estaba haciendo como lo vio como un servicio sagrado a Dios, el poder ayudar a Pablo, el poder servirle a Pablo y darle lo que él necesitaba, proveerle lo que él necesitaba. Pablo estaba en la cárcel, en una casa alquilada que tenía que pagar renta, y los hermanos le enviaron dinero para que él siguiera pagando renta y pudiera comprar sus comidas y pudiera hacer las cosas que él necesitaba. Epafrodito fue a servir y ayudar a Pablo en las cosas que él necesitaba y lo vio como algo sagrado. Déjame decirte esto, mis hermanos, cada cosa que tú haces debes verlo como algo sagrado porque lo estás haciendo para Dios. Tú vas a decir, no solamente las cosas que hacemos en la iglesia, no, todo lo que tú haces. Tu trabajo debe verlo como un servicio que está haciendo a Dios y debe hacerlo honesto, debe hacerlo íntegro y debe hacerlo en excelencia, porque en primer lugar quien te está viendo es Dios. No solamente nosotros ministramos cuando estamos en la iglesia, ministramos en cualquier lugar donde nosotros estamos sirviendo. En cualquier lugar nosotros vamos a involucrarnos con personas y las personas van a tener necesidades. Así Epafrodito vio este servicio algo sagrado para él y lo hizo en excelencia. Pero para adelantarnos por el tiempo, mire la segunda cosa, no solamente un creyente balanceado por estas características que nosotros vemos, pero también un creyente empático. Mire los versículos 26 y 27. Una persona empática, una persona con empatía, es aquella persona que se pone en el lugar de otra persona. Es aquella persona que asume el sufrimiento de otra persona como algo personal. Y ese es Epafrodito, dice el versículo 26, porque él tenía deseo de veros a vosotros. La palabra aquí, deseo, él tenía deseo, un gran deseo, una gran intensidad, un deseo vehemente. Es en inglés la idea de esta palabra es homesick. Él estaba extrañando su hogar. Él estaba extrañando su iglesia. Él estaba extrañando de donde él venía. Él estaba sirviendo a Pablo. Pero eso no quitaba la realidad de que él estaba extrañando algo. Y aquí lo que él está diciendo, él extrañaba a su iglesia. Y no hay nada mal con que nosotros extrañemos de donde nosotros venimos. Y todos ustedes pueden entender esto.
Ustedes están aquí y han abandonado, han dejado su hogar y extrañan de donde ustedes vienen. Algunos de ustedes han conocido a Cristo aquí. Algunos de ustedes conocieron a Cristo en su país de origen. Y puede que extrañen a sus hermanos. Puede que extrañen a su iglesia donde crecieron como niños, donde asistieron. No hay ningún problema con que nosotros extrañemos de donde nosotros venimos. Es algo natural en nosotros. Yo extraño de donde yo vengo, de los lugares donde yo crecí. Hay otras cosas que no extraño, hay cosas que sí extraño. Y Timoteo y Pablo está diciendo, él tiene un deseo grande de verlos a ustedes. Y luego el versículo continúa diciendo, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora déjenme explicar qué es lo que Pablo está diciendo. Gravemente se angustió, es decir, es una angustia extrema. La palabra angustia es la misma palabra que se utilizó cuando Jesús estaba en el Getsemaní y se angustió hasta el punto de que salieron lágrimas como gotas de sangre por su angustia extrema. Es lo mismo que él está diciendo. Epafrodito se angustió grandemente. ¿Por qué? Él se angustió porque él había escuchado, porque la noticia había llegado y los hermanos de Filipos sabían que él estaba enfermo. Y él se angustió porque los hermanos estaban preocupados por él. Su preocupación no era su enfermedad. Su preocupación no era el dolor que él estaba afrontando. Su preocupación era que estos hermanos estaban preocupados por él. Esto realmente es la definición de una persona empática, de una persona que tiene empatía. Que el sufrimiento de otro es tan pesado que lo asume para sí mismo. Y Epafrodito estaba haciendo eso. Dice, porque había oído que había enfermado. Estaba débil. La palabra aquí enfermado, estaba débil, estaba sin fuerza. Estaba tirado en una cama y ya no podía seguir sirviendo. Tanto así que el versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Es como un sobreénfasis. Sí, él estaba enfermo. Tan enfermo que ya él estaba a una pizca de experimentar la muerte. Y Pablo aquí está diciendo, pero él no está preocupado por su enfermedad. Él no está angustiado por su enfermedad. Él está angustiado por ustedes que están preocupados por él. Y esta es una pregunta que yo me hago, que tanto nos duele a nosotros el dolor de nuestros hermanos, que tanto nos preocupa la enfermedad o que tanto nos preocupa a nosotros por lo que están atravesando nuestros hermanos en Cristo. Las causas de las causas de la enfermedad de Epafrodito no se conocen exactamente, pero podemos decir quizás que él estuvo enfermo por el trayecto que tuvo que atravesar para llegar hasta el apóstol Pablo. Quizás estuvo enfermo porque estaba sirviendo con el apóstol Pablo y recibió persecuciones o recibió maltrato de otras personas. O quizá ya estaba enfermo y aún llegando donde Pablo empeoró la circunstancia de él. Pero mire que dice Pablo en el versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, Dios tuvo misericordia de este hombre. Dios tuvo compasión de este hombre, tuvo compasión de mí mismo. Y mire cómo rebosa aquí, cómo resalta la misericordia, el amor de Dios por sus hijos. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo
no simplemente hizo un milagro y sanó a Timoteo cuando estaba enfermo, o sanó aquí en este caso a Epafrodito. En Hechos se habla que Pablo hizo milagros. ¿Por qué no hizo simplemente un milagro? Déjenme decirle que los milagros tuvieron su propósito. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se dan muchos milagros. Pero tuvieron su propósito para revelar que estos apóstoles eran enviados de Dios. Hoy en día yo no digo que no existan, existen los milagros. Pero los milagros no a través de una persona que Dios tenga que depender para que haga un milagro. Yo creo en un Dios que tiene compasión, en un Dios que puede hacer milagros, en un Dios que puede apiadarse de las personas, pero Dios no tiene que depender de alguien. Dios no tiene que depender de una persona que haga una campaña y de 8 a 9 de la noche vamos a tener noche de milagros. ¿Sabe qué está haciendo esta persona? Está diciendo: Dios, prepárate, a las 8 tenemos milagros. Está listo para que comience a sanar las personas que yo quiero sanar. Es decir, esta persona está sometiendo a que Dios se someta a lo que Él está diciendo. Y mire que está diciendo, Pablo está diciendo aquí: Dios tuvo misericordia. Yo no hice nada, pero Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de Epafrodito al sanarle. Para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Porque me duele, a Pablo le dolía ver a Epafrodito en esta circunstancia. Pero también le dolía al saber que él estaba sufriendo por el servicio que él estaba haciendo a Dios y al apóstol Pablo. Mire el versículo 30, para conectarlo, vamos a ver los versículos que restan, pero el versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, por la obra de Cristo, Él estuvo próximo a la muerte. La razón de la enfermedad de Epafrodito no era por algo que él había hecho y estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, sino más bien él estaba sirviendo a Cristo. Y sirviendo a Cristo, él fue expuesto a diferentes circunstancias, quizás recibir persecución de los romanos y maltratarle, tener que pasar hambre en muchas circunstancias, pero lo estaba haciendo por la obra de Cristo. Yo pienso en misioneros. Yo pienso en personas que abandonan su comodidad, su lugar de donde vienen y se van a un lugar remoto y comienzan a exponer hasta su propia vida con causa de que, con el deseo de que ciertas personas escuchen del Evangelio. Hemos escuchado y hemos leído historias de misioneros que han sido asesinados, que han sido matados, que su familia ha sido maltratada, porque ellos han ido a un lugar para servir y exponer su propia vida. Y no tan solamente eso, misioneros que salen de su lugar de origen y se van a otro lugar y comienzan a pasar incomodidades, simplemente por causa de que entienden que hay personas que necesitan escuchar de Cristo. Estas dos cosas que vemos en Epafrodito, un hombre empático y un creyente balanceado, nos lleva a un último punto: un creyente valorado. Cuando hablo de valorado, lo que estoy diciendo es que este hombre se convirtió tan importante para el apóstol Pablo. Este hombre se convirtió de tanto valor para el apóstol Pablo por el estilo de vida que este hombre había llevado, por el testimonio que había reflejado. Este hombre era de valor, de importancia, tanto para la iglesia en Filipos, pero también para el apóstol Pablo. Él dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, yo le envío a ustedes, a este hombre, y al ustedes verle nuevamente, gócense. Pablo quizás podría tener en mente: no comiencen a cuestionarle,
No comiencen a decirle, hey, duraste menos tiempo de lo que debías durar con el apóstol Pablo porque te enfermaste. No hagan sentir culpable a Epafrodito por causa de su enfermedad. Es algo que él no pudo controlar y lo que sucedió fue a causa de él servir a Cristo en el Evangelio. Es decir, gócense al ver a este hombre y cuando ustedes se gocen, yo no tenga tristeza, yo sepa de que ustedes realmente lo están recibiendo con los brazos abiertos. Y dice, recibirle. Y la idea aquí es necesaria, no es como si es necesario hacer un evento o algo especial para recibir a este hombre, háganlo. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, con toda algarabía, con esa ansia de que Él sienta que realmente Él es importante, de que Él es bien recibido y tened en estima. La palabra aquí, honrenle a los que son como Él. No es que hagan plegarias ni que andan, más bien la palabra aquí, estimarle, honrarle, es decir, aprecien el trabajo que este hombre está haciendo, de que este hombre estuvo haciendo por causa de ustedes. Yo creo que esto es algo importante que nosotros debemos de entender y debemos de valorar a quienes sirven al Señor en cualquier área del ministerio. Para mí se me hace un poco incómodo porque quizás ustedes van a decir, oh sí, usted que está sirviendo, pastor. No, yo estoy hablando en general. Estoy hablando de las personas que están dentro como que están fuera o están en otros lugares sirviendo al Señor. Honren, estimen y valoren el trabajo de las personas que sirven al Señor. Pablo lo puso de esta manera en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Cuando tú escuchas y cuando ves a un misionero o sabes de alguien que está sirviendo en la obra de Dios, acércate a esa persona y dice, gracias por lo que tú estás haciendo. Yo no estoy yendo allá, pero gracias por tu servicio al Señor. Gracias por sacrificar tu tiempo, tu energía y ofrecerla al Señor. No es el trabajo en la obra del Señor, es un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, porque todo el tiempo estás lidiando como persona. Y Pablo aquí está diciendo, honren a Epafrodito, valoren lo que él está haciendo. Mis hermanos, nosotros valoremos, honremos a las personas que están sirviendo en cualquier área del ministerio, cualquier cosa que tú estés haciendo para Dios. Ya sea que esté entregando un boletín, ya sea que tú estés cantando, que esté arreglando la silla, que esté recogiendo los instrumentos, cualquier cosa, valoremos el servicio de las personas para Dios. Y la honra viene en muchos aspectos. Es orar por estas personas, es agradecer por estas personas, es saber que estamos respaldando el trabajo que Dios está haciendo a través de ellos. Es sacrificarnos a nosotros mismos, es dar de lo que Dios nos ha provisto. Qué ejemplo más maravilloso del apóstol, que el apóstol Pablo está dando de Epafrodito, un creyente balanceado que sirvió al Señor en diferentes áreas. Un creyente empático que vio la importancia que tiene exponer su propia vida por causa de los demás, pero también llegó a ser un creyente valorado. Un creyente que se convirtió en mucha importancia para la obra de Cristo. En la obra de Dios, nadie es imprescindible, pero todos somos importantes. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu vida cuando tú la dejas al servicio
de Dios. Inclinen sus rostros, mis hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Estos 4 ejemplos que nosotros hemos visto de alguien que se sacrificó a sí mismo con tal de poder servir a otros. El ejemplo de Cristo entregándolo todo por nuestros pecados, el ejemplo del apóstol Pablo sacrificándose a sí mismo para el servicio a los filipenses, el ejemplo de Timoteo, de alguien que tenía a Cristo como una prioridad, y el ejemplo de Epafrodito, que expuso su propia vida por el servicio al Señor. Ejemplos tenemos para nosotros poder imitar, no excusas. Padre, gracias por tu palabra. Que este sea nuestro deseo, que este sea nuestra pasión, entregar nuestra vida a ti, lo que somos, lo que tenemos. Gracias por darnos el privilegio de poder servirte, de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, por lo que eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.